¿Cuánto dinero hemos perdido los españoles como consecuencia de las malas ventas de oro perpetradas hace 20 años por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero? Veámoslo. Entre los años 2004 y 2007, el gobierno socialista de España, presidido en aquel entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, decidió vender en los mercados alrededor de 7,8 millones de onzas de oro. Y tengamos presente que 7,8 millones de onzas de oro no constituían precisamente una cantidad pequeña de este metal precioso. Al contrario, representaban prácticamente la mitad de todas las reservas de oro del Reino de España. Por tanto, en apenas 3 años, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se pulió, liquidó, vendió, o más bien mal vendió, casi la mitad de todo el oro que tenía como reserva el Estado español. Que se dice pronto, ¿eh? En apenas 3 años, y sin ni siquiera necesidad de pasar por el Parlamento, te desprendes de la mitad de todo el oro que hasta la fecha había acumulado el Estado español. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron los motivos que este gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero adujo para justificar que en apenas 3 años el gobierno de España vendiera la mitad de las reservas estratégicas de oro de ese Estado español? Pues los motivos que ofreció el por aquel entonces ministro de Economía de España, Pedro Solbes, considerado uno de los ministros más sabios, más rectos, más ecuánimes, más moderados dentro de ese gobierno socialista, ya os podéis imaginar cómo serían el resto, el por aquel entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, expuso 2 razones. La primera, que el oro había dejado de ser un activo estratégico, y la segunda, en parte derivada de la anterior, como ya no era un activo estratégico y el oro no proporcionaba ningún tipo de rentabilidad explícita, no pagaba intereses, ni dividendos, ni nada parecido, pues entonces había dejado de ser rentable. ¿Y qué sentido tenía que el Estado español mantuviera grandes cantidades de reservas de un activo que ya no era rentable? Pues bien, en retrospectiva, 2 décadas después, estos argumentos dirigidos a justificar la liquidación de la mitad de las reservas de oro del Reino de España no han podido estar más equivocados. En primer lugar, no es verdad que el oro haya dejado de ser un activo estratégico tanto para el sector privado como también para el sector público. De hecho, en los últimos 3 años, el papel geoestratégico del oro se ha elevado de manera muy sustancial. Desde que Estados Unidos y la Unión Europea decidieran confiscar las reservas de dólares y de euros del Banco Central de Rusia, los bancos centrales no alineados con Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo Rusia o China, han incrementado de manera muy sustancial sus compras anuales de oro. ¿Por qué? Pues porque necesitan tener reservas de oro, al ser este un activo geoestratégico de primer nivel. Si solo tienes dólares y euros en reserva y en un determinado momento, por ejemplo porque hay un conflicto militar o cuasi militar muy violento entre Estados Unidos y la Unión Europea y, por ejemplo, China, tanto Estados Unidos como la Unión Europea deciden bloquearte el acceso a los dólares y a los euros, si tú no tienes oro, ¿con qué pagas en el mercado mundial? ¿O cómo defiendes en el mercado mundial el valor de tu moneda, si no tienes acceso a esas reservas de dólares o de euros? Por eso, para obtener autonomía geopolítica frente a Estados Unidos o frente a la Unión Europea, necesitas un activo que no sea el pasivo de ninguna de estas potencias estatales. Y el activo monetario por excelencia a lo largo de la historia, que no ha sido el pasivo de nadie más, ha sido, hasta muy recientemente, solo o fundamentalmente el oro. En los últimos años podríamos añadir también Bitcoin, pero desde luego el más destacado a lo largo de la historia ha sido el oro. Por tanto, no era cierto que el oro dejara de ser un activo con importancia estratégica o geoestratégica, que durante algunos años o incluso durante algunas décadas el oro no desempeñara este papel de manera muy activa y muy visible,
por ejemplo, porque el orden internacional estuviese más o menos pacificado, no hubiese tensiones entre Estados Unidos y China, o entre la Unión Europea y China, o entre la Unión Europea y Estados Unidos. Que todo eso sucediera durante algunas décadas no significa que esa situación histórica sea irreversible, no significa que las tensiones no puedan volver a emerger y que si vuelven a emerger las tensiones, como están emergiendo ahora, en ese nuevo contexto que perfectamente se puede dar, el oro recupere su importancia geoestratégica que aparentemente había perdido en unas condiciones mansas, donde efectivamente, mientras estuviéramos en esas condiciones mansas, tener oro no resultaba tan relevante. Y en segundo lugar, eso de que el oro había dejado de ser un activo rentable tampoco se ha demostrado un argumento cierto. La única fuente de rentabilidad de un activo no son los dividendos o los intereses que ese activo pague, sino también la revalorización que pueda experimentar su valor en el mercado. Bastan unas pocas cifras para ilustrarlo. El precio promedio al que se vendieron esos 7,8 millones de onzas de oro entre los años 2004 y 2007 fue de 476 euros la onza. Pero como entre esos años y la actualidad la inflación ha sido del 50%, podríamos decir que ese precio medio de 476 euros la onza equivale aproximadamente a unos 725 euros actuales. Y a su vez, en la actualidad, el precio de la onza de oro roza los 3.500 dólares. Esto es aproximadamente unos 3.000 euros la onza de oro. ¿Eso qué significa? Pues que en los últimos 20 años el precio del oro se ha multiplicado por más de 4 con respecto al precio al que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero vendió, malvendió, liquidó la mitad de las reservas de oro de España. Y hombre, multiplicar por 4 en 20 años no es una mala rentabilidad. Estamos hablando de un retorno real, después de inflación, ya cubierta la inflación, de más del 7% al año. Eso es lo que el Estado español ha dejado de ganar sobre sus reservas de oro como consecuencia de la nefasta decisión del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de malvender la mitad de las reservas de oro del Estado español. O por si lo queremos ver desde otra perspectiva, como resultado de la venta, de la mala venta de esas 7,8 millones de onzas de oro entre los años 2004 y 2007, el gobierno de España ingresó en euros actuales, no en euros de la época, sino en euros actuales, ya incorporando el efecto de la inflación, alrededor de 5.600 millones de euros. Esas 7,8 millones de onzas de oro, si no se hubiesen vendido, hoy tendrían un valor de mercado superior a 23.000 millones de euros. Es decir, la operación de liquidación de la mitad de las reservas de oro del Reino de España le ha costado al Reino de España y, por tanto, en última instancia, a los contribuyentes, más de 17.000 millones de euros hasta la fecha. Vamos, que los dos argumentos que dio el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para justificar sus ventas de oro, que ya no era un activo estratégico y que ya no era un activo rentable, no pudieron ser peores argumentos. Aunque, a decir verdad, uno podría argumentar: a toro pasado todos somos Manolete. Es decir, que en retrospectiva es muy fácil hacer estos análisis, pero en ese preciso momento no era en absoluto sencillo juzgar que el oro podría seguir siendo en el futuro un activo estratégico notable y que a su vez el precio del oro podría seguir subiendo. Pero hete aquí que en la época sí hubo mucha gente que con estos argumentos criticó la venta de oro por parte del Banco de España, auspiciada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y entre esas personas que fueron críticas con las ventas de oro en ese momento, por cierto, un servidor. Y es que a comienzos del año 2008 publiqué en el Instituto Juan de Mariana un informe donde criticaba las ventas de oro por parte del gobierno de España, rechazando la mala justificación
de que el oro había dejado de ser un activo estratégico a escala global. De hecho, permitidme rescatar un documento televisivo cuasi arqueológico del año 2008-2009, en el que Telemadrid resumía las principales conclusiones de este informe del Instituto Juan de Mariana y donde, por cierto, también aparece un servidor con bastantes años menos, exponiendo justamente estos mismos dos argumentos que acabo de relatar en este vídeo. Desde que el ministro Pedro Solbes dijo que el oro ya no era una inversión rentable, este se ha revalorizado casi un 30% y de eso han pasado 2 años. De esa forma, el vicepresidente justificaba su decisión de vender prácticamente la mitad de las reservas de oro que nuestro país guardaba en el Banco de España. En el último año, el oro ha dado una rentabilidad, en los últimos años ha dado una rentabilidad media del 20% anual, mucho más que, por ejemplo, el IBEX 35 o que cualquier bono de deuda pública que haya podido comprar el Banco de España con el capital que ha obtenido por la venta de oro. Por eso, indican los analistas, el Banco de España ha dejado de ganar hasta 1.200 millones de euros, beneficio que podría haber obtenido si se hubieran mantenido las reservas de oro. Es que aunque el oro no fuera efectivamente un activo rentable, el Banco de España tiene que tener oro para garantizar la solvencia y la liquidez del sistema financiero, sobre todo en crisis financieras internacionales como la que estamos viviendo ahora. Según el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, el oro es una garantía de credibilidad y de solvencia del sistema financiero, un activo de vital importancia en el contexto financiero actual. Y el tiempo, en efecto, nos pone a cada uno en nuestro lugar. El tiempo da y quita razones. Y en este caso, el tiempo nos ha dado la razón a quienes criticábamos este proceso de liquidación de las reservas de oro del Banco de España y se las ha quitado al gobierno que perpetró esta fechoría económica. Pero, por desgracia, los platos rotos de esa fechoría económica no los ha pagado el gobierno que perpetró esa fechoría económica, sino que los hemos pagado empobreciéndonos todos los españoles.